¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo episodio en el podcast Fuera del Cuadro. Para ello tenemos a nuestro invitado, Enrique Guerra, un gran amigo profesional en la Oh, comunicación y que ahora pues se suma a este podcast para conversar de gira, vinilo, gira. Ustedes ya tienen idea de qué vamos a estar conversando. Un tema precioso para quienes, bueno, gustamos de la música de décadas atrás. Pero bueno, primero saludamos. Enrique, bienvenido, qué gusto. gracias, Albita. Realmente, pues, hablar de la música siempre será muy importante porque, como digo, hay que conocer un poco la música, cómo se hizo, cómo se vino, qué significa y porque no todo tiene su sentido, ¿no? En esto de la música, sino más bien, pues, cada tema musical, cada grupo, cada agrupación tiene su manera de hacer la música, de presentar y de cómo nosotros también la recibimos. Tiene y tuvo, ¿no es Así cierto? es. Porque quizás usted dio a algunos de nuestros amigos que nos están mirando, pues se trasladan de una, mirando solo este escenario, se trasladan de una décadas atrás a cómo impactaba la música, ¿no? A través de los famosos vinilos, los famosos discos. Lo que pasa, Luis, es de que en mi modo de ver, la música realmente, la música de los años 60, muchos de ellos pues se escuchaba hasta los años 80. Eh, Artistas extranjeros, artistas nacionales incluso. O sea, yo considero de que en realidad eran obras de arte, porque la música nacional, por ejemplo, eran poemas, Exacto, poemas cierto. hecha canción. En la música, en el rock, por ejemplo, que aparecieron en esas épocas, más era el sonido que esta música tenía. El sonido, aunque no entendíamos las letras, Claro, por el pero idioma. claro, por el idioma, pero el sonido, la instrumentación, siempre llamaban la atención y eso es lo que a nosotros nos motivaba, en todo caso, a escuchar, ¿no? A pesar que, como digo, no sabíamos ni cuál era el mensaje de esa música. Sí, 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 es que grupos reconocidos a nivel internacional, pero para ubicarnos con nuestros amigos que nos miran a través de este podcast, pues nosotros estamos aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, transmitiendo y cuando hablamos de música nacional hablamos de pasillos, ¿no? De nuestra música, que el San Juanito, que géneros musicales que son parte, pues, propias de nuestro país, pero también cuando hablamos del extranjero, obviamente del rock y de uh, otro tipo de música, ¿no? Otros géneros musicales. Lo que pasa que también, por ejemplo, en la época de estudiante, como Éramos. éramos jóvenes, no, o sea, no escuchábamos la música popular, digámoslo así, de la época en la que nuestros padres, nuestros abuelos escuchaban, ¿no? Sí, sí. Escuchábamos lo que era para nosotros en ese tiempo Claro, actual. sí, o sea, por ejemplo, en ese tiempo no nos gustaba, digámoslo así. Sí. Pero ahora, por ejemplo, se dice de que esa música es justamente para personas educadas, personas que entienden el significado de esa música, porque eran, como digo, poemas, ¿no? Por ejemplo, imagínense a los 15 años escuchar música de Carlota Jaramillo, por ejemplo, en esa época, hablando de lo nuestro, del mismo Julio Jaramillo, eh, y así de un sinnúmero de artistas. Entonces, como que no nos No. gustaba, ¿no? Lo mismo, por Ujú. ejemplo, en los bailes, escuchar música de, de Fresa Saavedra, por ejemplo. Así esos temas como el cóndor mensajero, temas como el aguacate, el camote, que decían, o sea, tantas canciones de esa naturaleza. O sea, no nos parecía tan bonito pues esa música cuando éramos jóvenes. Exacto, o sea, decíamos, bueno, como que eso está dedicado a nuestros padres y abuelos, Claro. pero ha pasado el tiempo y ahora es cuando como que valoramos. O también lo que les sucede a nuestros compatriotas cuando están en otros países, añoran, o sea, derriten sus corazones cuando escuchan la música, la propia de su país, en este caso de Ecuador. Entonces ahí es cuando se valora, cuando se le pone más atención, cuando realmente cala profundo en los corazones. Y más nosotros ya a estas alturas, cuando recordamos ahora sí a nuestros padres escuchando aquella música cuando Mm. nosotros éramos niños,
o jóvenes, pues ahora los entendemos, ¿no? La profundidad que hay en esas canciones. Claro, o sea, lo que pasa es que esa música en nuestra juventud no fue tan aceptada, pero quedó ya dentro de nosotros, ¿no es cierto? Ajá, Ya la habíamos escuchado y ya seguimos creciendo, seguimos avanzando la edad y comienza a gustarnos. sí, Y nos comienza a gusta. gustarnos, ¿no? Ese tipo de música. Entonces, lo mismo pasaba con la música en ese año, por ejemplo, hablando de los años 70, la música rock, por ejemplo, en auge, ¿no? Donde aparecen grupos, por ejemplo, como los Pink Floyd. Usted tiene ahí, Sí, como, por ejemplo, yo veamos traje acá. una carátula, ¿verdad? Y solo Son trajimos una muestra. puro ladrillo, ¿sí? Por Pink ejemplo, Floyd, aparece Pink Floyd, Queen, aparece Queen, aparece, por ejemplo, acá tengo pero enseñemos. uno de los Bee Gees. Wow, yo también tengo de los Bee Vea, Gees, mire, pero el de mío está los, más bonito que el ujú, suyo. Mire, es de 3. Este sí claro, ya es lo máximo, o era lo máximo, ¿no? En ese claro, sí. tiempo, mire, mire, qué Sí, hermoso. sí, justamente aquí tengo uno también de los Bee Gees que, bueno, de eso les voy a contar un poquito más adelante también. Bueno, este era de dos No nomás. me diga que le firmó el propio grupo, los No, 3 hermanos. no. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en esa época? Hablando de nuestro, del estudio secundario, por ejemplo, en el colegio, comienza esta música a dominar. Las estudiantinas de los colegios, por ejemplo, comienzan también a tocar ese tipo de música. Y ahí es donde nosotros también comenzamos a escuchar y nos gustaba, ¿no? Y nos sigue gustando. Sí, ¿Y por qué le digo esto? Que nos sigue gustando, porque, como le decía, para mí son obras de arte realmente. Imagínense que en la época de los años de los 70 aparecen grabaciones que a la época era imposible hacerlo. Me refiero a los efectos, por ejemplo, que tenía. Por ejemplo, esa música de Pink Floyd mismo. ya. Ya. Allí, por ejemplo, para muchos lo más tradicional es la canción del The Wall, la pared, ¿no? Mm. Entonces, ya el resto de temas como que ya no escuchábamos mucho, pero, por ejemplo, en mi caso sí me llamaba la atención cómo es que hacían ese tipo de efectos, de sonidos, de puertas que se abrían, de cadenas que sonaban, de sirenas, de campanas de las iglesias. Entonces, cómo es que introducían ese tipo de efectos? Tanta creatividad, porque Claro. en ese tiempo no había toda la tecnología, ¿no? Como para ahora que es tan sencillo solo añadir tal cosa, pero Vea, en ese tiempo, ¿quiénes saben de música actualmente, por ejemplo, prefieren instrumentación que fue hecha y que sigue siendo? Por ejemplo, me acuerdo había un bajo que le decían el Feder. ya, Vea, por más digital que ahora es la cosa, o sea, usted en el celular, sé que ahora, por ejemplo, le mete miles de efectos a una guitarra, pero no le da el sonido que le da el sonido puro de una guitarra, como la Feder que hasta ahora utilizan algunos músicos, ¿no? Y siempre andan buscando, o sea, hay gente que viaja y siempre anda buscando ese tipo de instrumentación, es por el exacto. sonido, ¿no? Y hablamos de instrumentos, ¿no? Pero qué decir también de lo que le ponían, ¿no? Alma, corazón y vida, como se suele decir. O sea, en ese tiempo, o sea, los cantantes sabían que daban lo mejor de su profesionalismo musical, vocal y todo lo que implica esto. Y no es que tenían un apoyo como en actualidad, que hay el playback, que hay otras cosas que le van Claro. modulando y dándole se supone calidad, pero en cambio lo antiguo, lo que hablamos de los 60, 70, 80, eso sí era arte. Es que ahí lo grababan todo de una. Entonces, después es que comienzan a aparecer las consolas con un montón de canales y cada canal tenía un instrumento, incluso incluida la voz del cantante, del Uh artista. -huh. Entonces comienzan a separar. Pero, o sea, lo que sí a uno siempre le ha llamado la atención es cómo es que tenían, como usted decía, esa creatividad para poder eh, hacerlo con todos esos efectos, con todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sin Era duda. como antes, usted recordará en la radio, ahorita, antes cuando habían las cintas, pues no, nos equivocábamos en algo y teníamos que volver a repetir todito. Sí, o bueno, le editábamos cortando la cinta, pedacitos, pedacitos, pero aún en eso Sí, había arte para cortar, pero claro, preciso y volverle a empatar o a unir para que todo tenga una secuencia que no se distinga corte, ¿no? O la edición.
En esos años, por ejemplo, de la música, por ejemplo, hablando de esta música rock, me recuerdo que había un señor de apellido Alan Parsons, Ya. que fue, o sea, él hizo sus producciones, pero también hizo las producciones para otros artistas. Y fue fenomenal, o sea, es uno de los genios, por ejemplo, de este tipo de música, que para algunos luego apareció esta palabra, se recuerda ahorita, la psicodélica. Mm, ¿Qué significaba esto de la psicodélica? De que era una música que decían que era para gente que consumía drogas, por ejemplo. ya, porque tenía O cierto sea, efecto, sí, ¿no? pero eso tenía algo, era algo diferente. O sea, ¿por qué? O sea, el artista le cantaba de una manera que como que el problema era de él. O sea, lo que hacían los Beatles, por ejemplo. Cantaban temas o sea, con mucha pena, con mucha tristeza. Y eso, por ejemplo, la gente que entendía el idioma escuchaba y era como Se que apropiaban de eso. se apropiaban de eso. Entonces, de ahí salió esto de psicodélico, de este Mm. tipo de música, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los drogados eran los músicos y no los que oían. Claro, o Mm, sea, más o menos algo así. Entonces, como digo, para mí fue una época muy fabulosa, ¿no? A veces digo, ¿cómo no hubiese querido quedarnos solamente hasta la tecnología de los años 80, por ejemplo? mm. En que todo era diferente, en que todo, mire estas cosas, mío, que usted tiene aquí, Elvita. Sí, esta vitrola, que Vea. por hoy no la vamos a hacer sonar por problemas técnicos nada más. Pero Mm. sí, o sea, lo que todo esto representa, ¿no? Porque esta es, bueno, estilo vintage, ¿no? Casi rompo el disco. Ahí va el disco. Como era así, ¿no? Y mire, esta, sí, o sea, con todo este colorido, pero habían las clásicas también, ¿no? Con ese como parlante, se puede decir así en forma cónica, y de maderita y de tantos otros modelos, Claro, pero lo transportable y sobre todo lo útil, porque ¿quién no tenía en su casa en esas décadas una vitrola? ¿Quién no tenía? O una claro. radiola, Una radio que era algo más grande incluso. sí, más decorativo y todo, ¿no? Claro, o sea, y acuérdese, por ejemplo, de estos aparatos que se llamaban los 3 en uno. Ya, Había, de lo que yo recuerdo, había una marca Silvano, sí. que esta marca era la que sacó los 3 en uno. O sea, ¿qué significaba esta de los 3 en uno? Que tocaba el disco, el de 45, que era el más pequeño, y el disco de De, 33, ajá. de 33 revoluciones de RPM, decían, ¿no? Revoluciones, claro. Entonces, Ya, esto, eran tres en uno. claro, los 3 de uno, claro, radio, el cassette, casecito también, eso ha sido bueno traer un casecito también, el cassette y El el disco, tocadisco, el disco. y el tocadisco. Entonces, antes los bailes eran incluso con una sola canción, no es como ahora, todo es mezclado. Ah, ya, con un solo disco, ¿no? Y es más, una pausita hasta darle la vuelta, ¿no? Claro, Porque, a ver si me ayuda, Enrique. Recuerden ustedes, estos discos tienen lado A. el lado. Las nuevas generaciones ni idea tienen, ¿no? De que hay música aquí y música al otro lado para tocar. Vea, yo como digo, en mi casa tengo algunos recuerdos de estos, o sea, ya casi no los toco, ¿no? No, o sea, no, es bueno, por la falta de tiempo, también en estas cosas, a pesar de que yo sí tengo agujas todavía, ¿no? Las agujas con las que tocaban esto, Ajá. pero ya he dejado de escuchar prácticamente esa música. Y alguna vez ingresé y mi hija en ese tiempo de 15 años, ¿verdad? Dice, papá, dice, ¿qué CDs tan grandotes? Dice. Que sí, están grandotes. ¿Qué CDs tan grandotes? Entonces, claro, a diferencia de los CDs, por ejemplo, aquí tenía, dependiendo, ¿no? Porque había también long players que solamente tenían una canción, había uno, o había que tenían más de 10 canciones incluso en un solo lado, o sea, ya con el tiempo. Pero los Sí. primeros siempre salían entre 5 y 6 por cada lado, se recordará, Mm, ¿no es cierto? Por cada ya. lado. Entonces salieron primero los artistas, había, como vemos, los sellos discográficos. Sí, 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 que eran muy famosos. Pues claro, mire, este de RCA Víctor, muy famoso claro, también, eres ya, claro, Alpangá, ¿no? claro, Y mire, desde la portada de este, en el caso de este disco, ¿no? Mire, con la historia atrás y todo eso, ¿no? Y así un venía, ícono del Carlos Gardel, se imagina, claro, en los los tangos. tangos tan reconocidos, ¿no? Y así, no sé si podemos algo ir compartiendo con nuestros amigos.
Este disco, recuerdo de niña que mis padres escuchaban, nos hacía espantar a nosotros, a los hijos, niños. ¿Por qué? Porque este es Amado Nervo, el famoso poeta que relata a la amada inmóvil. En todo el disco va relatando cómo ella iba decayendo en su salud, pero a manera de Claro, poema y poniéndole pues todo su dolor en cada mensaje que él iba dando en el disco, ¿no? Iba relatando como un diario hasta que ella fallece. Y entonces él va narrando todo lo que sentía, todo el dolor. O sea, claro. una gran variedad Y más que todo, de ese es mensajes. de Enrique Rambal, ¿no? O sea, claro, tenía muchos poemas, me Sí, recuerdo, Enrique Enrique. Rambal, Había sí. uno que se llamaba Carta a mi hijo, ¿no? Oh, Había un tema que era hablado así, que se llamaba Carta a mi hijo, en que al hijo se le iba aconsejando todo lo que, ese no he escuchado. claro, por ejemplo, ahí había una frase que nunca me he olvidado, que dice, donde veas escándalo callejero, pásate de largo, ¿no? Porque cualquier cosa, lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, a veces por elevados, como quien dice. Y también había una frase que decía, haz lo que merezcas recompensa, pero nunca pretendas obtenerla. Mm, Entonces, es unos poemas que justamente entre Enrique Rambal, Jorge Lavat, Roberto Vicario, por ejemplo, eran duchos para hacer este tipo y, de poemas, y sí, o sea, y como uno con la voz que tenían. sí, y como oyentes, pues se disfrutaba de lo que se escuchaba en cada uno de los discos y se daba el tiempo de sentarse en una salita y compartir quizás con más miembros de la familia o con amigos Ujú. para escuchar cada uno de estos discos. Claro. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, con los jóvenes que tenemos ahora, con tanto ritmo, mm, para mí, degenerativos que existen, o sea, no, para mucha gente, por ejemplo, muchos jóvenes ya no les gusta, ¿no? Entonces, hay que saber, por ejemplo, o entender el significado de la música para que le agrade a mucha gente, por ejemplo. Claro que en nuestra edad, la música nacional o toda música mismo sí nos agrada, ¿no? Pero también fuimos parte de esa época desde un inicio en la que no nos gustaba, como decía, quedó en nosotros y poco a poco Pero lo fuimos interesante a... también de esta música, cuando hablamos de los 60, 70, 80, música que ha quedado. Si bien es cierto, gustaba, no gustaba, y ahora quizás solo personas que realmente gustan vuelven a estarlas escuchando, pero ha quedado. Por ejemplo, mire, este de ABBA, el otro día leía una noticia, que es uno de los grupos que hasta ahora suena y son gustados por todas las generaciones a lo largo de las décadas en que ellos han ido pues lanzando, presentando sus discos. Es que Y, hicieron, por ejemplo, ellos, uno de los éxitos de este grupo sueco era las grabaciones chiquitito. en español. Claro, o sea, muchas canciones, Bilingüe, sí. sí, cantaron en español y ahí, digamos, entraron más, ¿no? Llegaron a mayor En público. ese tiempo de los discos, cuando, por ejemplo, ahora ya nos escucha desde que, por ejemplo, antes decíamos, ABBA vendió 300 millones de discos, ¿saben decir así? Imagínense cuánto dinero se habrán obtenido de esas ventas, ¿no? Entonces, Ujú. ahora ya como todo es digitalizado, ya no se habla de las ventas de los discos y todo eso. Sí, sí, es digitalizado y está al alcance de todos, ¿no? Mire, Leo Marini, sí, y a mí me trae, no sé, hermosos recuerdos, pero al mismo tiempo tristes. ¿Por qué? Porque recuerdo con mucho cariño a mis padres. Ellos ah, gustaban tanto de escuchar, incluso haciendo actividades en la casa, ya ponían en la radiola, estaban ahí. Y luego, bueno, el llamado de mamá o papá, por favor, hijo, hija, dame virando el disco, porque se acababa el un lado del disco y había que virarle, ¿no? claro. Ponerle al otro lado para seguir escuchando la música, señora bonita. ¿Qué tal un Javier Solís? Claro, Ah, por ejemplo, para mí el mejor cantante de música ranchera de los años anteriores, ¿no? Javier Solís, ¿no? Con su timbre de voz, como dice una voz varonil, ¿no? A diferencia de los estilos de Miguel Aceves Mejía, de Jorge Negrete, claro, es que de este como Antonio que más Aguilar, por ejemplo. romántico, ¿no? El Javier Sí. Solís y O sea, también, bolerito ranchero. personajes que hicieron películas también, pues tanto incursionaron, no solo, y es que eso también es lo sorprendente, cuando se los ve en las películas y ellos también cantan Mm, durante la película. Entonces,
es como, por decirlo en vivo, claro que no es en vivo porque es una película, pero a lo que me refiero es que en ese momento cantaban dentro de la película, Claro, como parte del guión, o sea, no es que era aparte grabado eso y luego se editaba, no sé, pero a lo que vamos es del profesionalismo y cómo también estas personas pues tenían varios talentos. claro, o sea, sabían, y además de cantar también tocaban instrumentos musicales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto de la voz también ha sido algo tan importante, ¿no? Porque cuando ellos hablaban se les oía de una manera, pero cuando cantaban como que la gente se transformaba, ¿no? Como estos artistas parecían otros. Por ejemplo, Vicente Fernández, le he visto en películas, tiene una vocecita así que cualquiera que lo oye, ¿qué va a pensar de que rato que se ponga a cantar, ¿no? Tiene ese vozarrón. Claro, es como, por ejemplo, alguna vez recuerdo a Jerónimo, por ejemplo. Jerónimo hoy convertido al Señor, por ejemplo. Alguna vez Fabián Pino le trajo a la cabina donde estuvimos transmitiendo el fútbol. Ya. Pero total es de que vino Jerónimo y casi 2 metros de altura y conversando con él y o sea, la voz así. Y yo me preguntaba, ¿y cómo es que canta este señor? O sea, así está hablando conmigo y no tiene ni fuerza para hablar. Decía, le está cogiendo la altura y todo eso. Y ahí nos invitó nos fue invitando de que iba a cantar en una iglesia, iba a cantar y hizo 3 presentaciones. Y las 3 presentaciones me fui. Ah, Entonces, ¿por qué? O sea, ahí o sea, se tuvo la oportunidad, ¿no? de ver a un artista que solamente en ese tiempo en discos nomás se lo había escuchado. Pero rato de cantar, así mismo se transformaba. Imagínense que el micrófono Jerónimo lo ponía a esta distancia, si era a unos más de 30 de la boca. ajá. O sea, de lo que era tan suavito su modo de hablar, al de cantar, Qué convertirse, potencia, ¿no? sí, en una potencia bárbara. Y así Mm, han habido cantantes, incluso pequeños de porte, como un argentino, por ejemplo, me acuerdo un baladista, el Greco, no sé si es. sí, sí. El El Greco Greco. también era un, Ah, un- era un artista pequeño, pero qué caja torácica que tenía ese. Ya. y pensemos en un Nelson Ned, Ah, chiquitito, pero pero cuando sí, sí, su música dejó huella. Y él también, pues, convertido al evangelio, también tuvo unas lindas producciones musicales con claro, mensaje de vida buenísimo. claro. Vea, y por acá teníamos lo que usted decía que el suyo está más bonito de los Bee Gees. Sí, Vea, por los Bee ejemplo, Gees. vea, mire este grupo musical también, o sea, ¿por qué saco a colación a ellos? Porque eran 3 voces, o sea, de los 3 hermanos. Sí. Ya, la primera voz con su falsete y todo del Barry y los 2 hermanos gemelos que tenía. Pero ellos hacían una mezcla de voces así mismo, o sea, que no se podía imitar. No se podía imitar ese tipo de voz. Entonces, eso también era algo así, un talento de estas personas, o sea, que lo cantaban, ¿no? Claro que ellos aparecieron tal vez ya en los 80, justamente cuando ya esta música como que tuvo un nivel medio, alto, digámoslo así, en cuanto a las clases sociales, si podemos decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aparecieron las películas. Sí, sí, sí. Acuérdese que, por eso le digo medio alto, porque pues ya le voy a explicar por qué digo eso. Aparecieron las películas. Sí. Apareció, por ejemplo, la película del Brillantina con Ajá, la Gris. Olivia Newton, con el Sí. John Travolta. Ajá. ¿Y qué es lo que pasaba? Por ejemplo, ¿se recuerdan las personas que han visto este tipo de películas? La manera de cómo se vestían. Con sus peinados toditos para atrás, Ujú. con sus chaquetas, sus chompas de cuero. Entonces, Sí. solamente el que tenía podía hacerse eso. Irse a una peluquería, hacerse el pelo así, comprarse una chompa de la chompa, los zapatos así. Bueno, Entonces, sí. también, Es que hablamos de esas películas y también cantantes que son de Norteamérica, ¿no? O sea, que ahí fue el boom. Y cuando había también esta película Sábado en la Noche, era sí, algo así, ¿no? Y todas estas con baile y ahí pues bailaban justamente ellos. claro, Estaba tratando de ver los peinados que usted dice, pero no, estos ya son de, como quien dice, más modernos, ¿no? claro, bueno, Porque bueno, los que usted se refiere de la película Gris, esos ya son como de lo tipo de los años 60 y de no, los jóvenes de ese tiempo.
cuando estaba también Elvis Presley y todos ellos. A ver, Saturn Night Fever, es Fiebre sábado, de sábado en la noche. fiebre de sábado en la noche, algo así Le era. traduzco. Claro, algo así era. Entonces, Claro, ve, aparecía, esos trajes. claro, entonces, Aquí bueno, enseñamos. él no se trajo el de Brillantina, entonces ahí también vemos la manera, incluso cómo, cómo aparece al último, por ejemplo, Olivia Newton con esa cabezota, recién entrando el estilo punk, como dicen los jóvenes, del pelo, el traje apegado al cuerpo, o sea, Claro, algo, claro. algo no tan habitual, entonces, siempre fueron cosas que imitaron, entonces, por eso digo yo, fue para clase media alta en cuanto a la posición económica, me refiero, Ujú. para poder adquirir todo ese tipo de costumbres, digamos, que se les Ella soportan. sabe que cuando llega la moda, como sea, nos acomodamos ya, aunque sea de menor calidad, pero llega algo similar y eso se adopta, porque fíjese, en la actualidad, eh, pues cuando llega esta moda de todo suelto, aunque sea de una calidad más sencilla, la prenda, ¿no? Digo, de los varones, de los reggaetoneros y todo, que usan pantalones sueltos o pantalonetas grandes, largas, todo como es ahora oversize, grande. Ujú. No importa a veces la calidad con tal de estar a la moda. Claro. Por ejemplo, recuerdo también de este grupo, así como de Queen. Queen se llama este grupo. Por ¿Ya? ejemplo, este grupo, su música más parecía hecho como para reyes, algo así. ¿Ya? O sea, no era algo así tan popular, sino algo dedicado a alguien, ¿no? Este es de los grandes hits de... Yo la verdad no era como mucho para la música, bueno, depende de la época en que uno ha Mm, estado, ¿no? Porque yo recuerdo en mi juventud, yo como que era más para la música romántica. claro, bueno, y en Eh, especial también en la época, bueno, las baladas, por ejemplo. Aquí está el que era mi favorito en Sí. en mi juventud. Y tenía, creo, la colección. Claro que ahora traje solo para enseñar, ¿no? Un hito de cada uno. Vea, por ejemplo, las baladas nacen en Estados Unidos. Ahí comienzan a aparecer las baladas. O sea, bueno, el primer baladista que se dice, de lo que yo recuerdo, hace Beethoven, ¿no? Músico, Baladas. claro. O sea, el ritmo, digamos, el ritmo. Ya. Aunque no cantado porque Beethoven era Claro, pianista. solamente en instrumentación, por ejemplo. Pero las primeras baladas salen por ahí, por ejemplo, la balada para Adelina, eh, Para Elisa. para Elisa. Sí, sí, Bueno, tiene algunas sí. melodías suavecitas. Entonces, de ahí en Estados Unidos entonces, comienzan a aparecer los primeros grupos, ¿no? De baladistas, ¿no? Algo mezclado con el rock, por ejemplo, que también estaba en los años 60, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de grupos y de artistas, en especial morenos, que Es que ahí también, empieza el blues, pues. por eso, mezclado entre el blues y todo eso, entonces ahí aparece y comienza a irse hasta Sudamérica, entonces, donde aparecen, por ejemplo, voces como, o sea, voces tan diferentes a las actuales, ¿no? Como de Leodán, Leonardo Aquí Fabio, está. eh, de Leonardo grupos Fabio. como Los Ángeles Negros de Chile, ¿Qué Los tal? Náufragos de Argentina, claro. Los Eh, iracundos. Entonces, Este brasileño. Roberto Carlos. Sí, tengo esos discos. No es Ya. el suyo, por si acaso. Y entonces salieron también esos grupos, ¿no? En las baladas, ¿no? Sí, sí. Y gente que su voz ha perdurado en el tiempo por la calidad que tenía, por su forma de llegar a los oyentes, porque pareciera ser que ahí como que le cantaban con más sentimiento, que le Claro, transmitían su vivencia al oyente y el oyente también como que claro. se identificaba con la misma Con la misma, vivencia. así es. Claro que sí. Por ejemplo, vea, recientemente, hace unos días, falleció la voz primera del grupo este del dúo dinámico, grupo español, el Manuel de la Calva. Entonces, así estilos inimitables, o sea, estilos de música romántica, como lo hicieron. Los creadores de la canción que nos sirvió, por ejemplo, en la época de la pandemia. Ah, ya, La, sí, o sea, ellos son los originarios de la canción esta, Resistiré. sí, sí. Entonces, eso grabaron fue sin pensar de que iba a convertirse en un himno. Claro que hubo otras interpretaciones también, pero ellos fueron quienes hicieron esa melodía. Y sí, y qué mensaje, ¿no? Mire, que esos mensajes, o sea, perduran en el tiempo.
Es que son mensajes, o sea, llenos de amor, de cosas bonitas, o sea, no le inducen a la gente a portarse mal, a hacer cosas negativas, No a la como, violencia. claro, como actualmente se escucha, ¿no? Sí, sí, cosas Esos tan rock latinos, grotescas. quiero matar a tu padre, o sea, cosas así, ¿no? Terrible, Terribles, terrible. Y sí, cosas sí, terribles. sí, y esas canciones, sí, pues el mensaje, sí, se lo cantaba, sí agradaba, y no había censura en aquel tiempo, porque no, 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 censura sí, porque imagínense, vea, este mismo dúo dinámico tenía una canción que decía, 15 años tiene mi amor, decía. oh, Entonces la gente no decía, ¿cómo una niña de 15 años ya está enamorada? O Pero cómo. hoy diríamos eso, porque como que décadas atrás, como que era casi normal de que jovencitas se casen o incluso que el novio se la lleve A esa y ya. edad. Claro, pero de todas maneras, o sea, cuenta, ¿no? De esa canción, por ejemplo, que en España sí tuvo, o sea, Ah, rechazo, ¿no? Porque incitaba ahí sí incitaba que a las jovencitas hicieran tal vez cosas que no debían hacer, ¿no? Como la desobediencia sobre todo. huir con su pareja, con su novio, enamorado y tantas cosas, ¿no? Así es. Pero mire, todas las implicaciones de nuestro tema de hoy, gira, vinilo, gira. Bueno, hoy no le pudimos hacer girar a nuestro vinilo, pero bueno, así giraba, 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 se acababa el Por el disco, otro lado. a ver, gírele para el otro lado. Así. Y aquí Eh, terminaba el disco, y bueno, los que eran automáticos solitos claro, ya salió eso también. Los se automáticos levantaba que se levantaban solito. solita la aguja, Había, volvía a su lugar y se giraba el disco al otro lado. pero bueno, en los grandes, pero en los chiquitos había un aparatito así que se ponía dos o Ay, tres e oh, cierto, iban cierto. cayendo los Yo discos, pensé el como, adaptador que es para el no, disco sí, pequeño. pero aquí había en los Es equipos cierto, algo así, y sí, ahí sí, una cosa que le aplastaba y se acababa la canción, como dice, regresaba el brazo del disco y caía el otro disco y volvía a tocar. cierto, cierto, Acuérdese. sí, sí tenían eso mis papis, sí. Qué lindos recuerdos, vea. ¿Cuánto representa este vinilo? Claro, Gira, gira, y la gente romántica o gente que gustaba de escuchar la música podía estar ahí mirando, de repente tomando un cafecito, conversando con alguien, con alguna bebida de pronto y mirar lo que gira ese vinilo. claro, en las radios también había los platos, o sea, había unos tocadiscos enormes, Y doble, doble tornamesa. sí, había unos enormes, o sea, para poner los discos, ¿no? Claro, qué agilidad también, pues, de quienes hacían ahí esa función de De controles control. en la radio para rápido, se acaba un disco, rápido el otro, rápido, y que no quede un O sea, espacio. casi por lo general las radios tenían dos tocadiscos. Ujú. Dos tocadiscos tenían, o sea, uno a la izquierda, a la derecha y en el centro tenían la consola que se llamaba. Entonces ahí había como, o sea, al oído, ¿no? Dando unas vueltitas Y para ya, escuchar cuándo iba a empezar y regresarle un poquito para sí, que salga. O sea, tantas salga cosas exacto, maravillosas. ¿no? Sí, tantas Sí, cosas maravillosas o sea, que lo hacíamos analógicamente, como se dice, o manualmente, ¿no? Tantas cosas buenas que hacía. Y qué no decirle, vea, por ejemplo, cuando estaba enamorado, ¿no? Los discos, sobre todo los chiquitos, la dedicatoria en el disco sí, y mandar escrito. con el vecino o con el amigo a dejar el disco. Qué lindo regalo. Y Claro, no solo ahí la dedicatoria, los corazoncitos dibujadas, claro, las que se hacía florcitas. sí, se dibujaba así y se regalaba. O los coleccionistas, ¿no? Poniendo ahí la fecha, el nombre, por si acaso alguien Mm. vaya a mi casa y se vaya llevando el disco, ya va con mi nombre ahí. Claro, sí, yo aprendí, por ejemplo, eso de ponerle, como tiene este disco, los nombres acá, justamente A máquina de claro, a escribir. máquinas de A ver si escribir, le enseña ahí a la cámara. a máquina de escribir Pero era al eso. revés, pues. Aquí está. Sí, pero. Ah, César dice, bueno, aquí, claro, aquí tenía así el nombre mío y un número, o sea, porque antes los discos se clasificaban, por ejemplo, por los años, en los años que habían salido. Ya. Entonces, sonaba el teléfono convencional, por ejemplo, y le pedían una canción, uno ya sabía de memoria de qué año era esa canción, por ejemplo. Corría el montoncito a buscarle para Claro. complacer como se hacía antes. Entonces,
Todas esas cosas, Eh, ¿no? Que se vivió también a nivel de radio, Albita. Muy bien. Entonces podemos seguir de largo No, así compartiendo nos va a estos faltar tiempo. recuerdos, pero qué lindo haber compartido, Enrique, con usted de estas vivencias, estos recuerdos, esto que ha perdurado en nuestros corazones, en las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres y va a seguir en las nuestras al menos, ¿no? Entonces, la pregunta de este podcast, ¿se queda en el cuadro o sale en el cuadro? ¿A qué nos referimos? Si usted escoge quedarse en el cuadro con este tema que hemos conversado de los recuerdos del vinilo que gira y gira, o usted prefiere salir del cuadro y bueno, tener pues otras experiencias con la actualidad en cuanto a música y los formatos uh, que se tiene ahora para guardar la música. No, yo me quedo en el cuadro. Porque, o sea, la música actual, escucho nomás a la juventud, pero no le he puesto ningún interés yo en ese tipo de música. Sé que hay un poco de ritmos, pero, o sea, muy diferentes a los que con los que nosotros nos formamos. Como le decía, para mi concepto, o sea, ese tipo de música a nosotros nos formaba, de alguna manera. O sea, éramos más cariñosos, éramos más, inventábamos los poemas, mandábamos las cartas y tantas cosas. Pero a veces, incluso tomando como ejemplo, teníamos las letras de una canción, cambiábamos, como quien se poníamos sinónimos y ya estaba una carta a la chica. Entonces, con lo de ahora, ¿qué se puede hacer? A Claro. veces hasta es un insulto, ciertas canciones actuales, ciertas. Entonces, reitero, nosotros con esto nos formamos, conocíamos cómo fue el amor verdadero, el amor de mucho respeto y consideración, tanto a la mujer. No había canciones en las que lastimaban, por ejemplo, a los oídos, canciones en que hablan, pero cosas de que más bien motivan al suicidio y a tantas cosas negativas. Así es. Entonces, Enrique escoge quedarse en el cuadro, yo por hoy también me quedo en el cuadro. Y a nuestros amigos que ellos también tomen la decisión. Bueno, Enrique, gracias por habernos acompañado aquí fuera del cuadro. Gracias, Albita, y gracias también a quienes nos miran. Esperemos de que lo que hemos dialogado con Albita pues les haya también llamado a la reflexión y más que todo haya llegado también los recuerdos. Seguro que sí. Gracias, amigos. Hasta un nuevo encuentro aquí en este podcast.